¿Sabías que en el corazón del Imperio Persa, los rituales más íntimos podían ser más aterradores que cualquier batalla? Imagina ser una joven ofrecida como tributo a un rey que veía el dormitorio como un campo de poder, donde los deseos se entrelazaban con el miedo y la sumisión. Hoy te llevaremos a un viaje por las prácticas sexuales más escalofriantes del Imperio Persa. Un mundo donde la intimidad no era amor, sino una herramienta de control, dominación y, a veces, puro terror. El Imperio Persa, que se extendió desde Egipto hasta la India entre el 550 y el 330 a.C., no solo fue famoso por sus ejércitos invencibles o sus palacios dorados. Detrás de las cortinas de seda de Susa y Persépolis se escondían prácticas sexuales que horrorizaban incluso a los griegos, quienes no eran precisamente santos en estos asuntos. Lo que estás a punto de escuchar viene de textos antiguos como los de Heródoto, tablillas cuneiformes encontradas en excavaciones y relatos de viajeros que documentaron un sistema donde el placer del rey y sus nobles era ley, sin importar el costo humano. Estas no eran historias aisladas, sino políticas deliberadas que moldearon la vida de millones durante siglos. Lo más aterrador no es solo lo que pasaba, sino cómo se organizaba con una precisión casi burocrática. Los persas eran maestros en registrar todo, desde impuestos hasta los cuerpos que pasaban por sus harenes. Pero antes de seguir, si quieres descubrir los secretos más oscuros de la historia, suscríbete ahora y demuestra que buscas la verdad detrás de estos rituales perturbadores. ¿Cuántos seremos los que queremos saber? Ahora, empecemos con una de las prácticas más inquietantes, el sistema de tributos humanos. En el Imperio Persa, las provincias conquistadas no solo pagaban oro o grano, sino también personas. Las jóvenes más bellas de regiones como Babilonia, Lidia o Egipto eran enviadas al rey como regalos. Estos tributos no eran opcionales. Los sátrapas, los gobernadores regionales, tenían cuotas estrictas. Debían enviar un número fijo de vírgenes cada año. Heródoto cuenta que en el reinado de Darío I se exigían hasta 500 jóvenes anuales solo de ciertas provincias. Imagina ser una adolescente en una aldea de Lidia, sabiendo que un día podrías ser arrancada de tu familia para servir en el palacio real. Las familias no tenían derecho a protestar. Resistirse significaba la muerte o la esclavitud para todos. Estas jóvenes no eran solo concubinas, eran símbolos de poder. El rey Aqueménida, considerado un dios viviente, usaba su posesión para mostrar su dominio sobre los pueblos conquistados. Pero el proceso de selección era brutal. Las chicas eran inspeccionadas como mercancía. Sus cuerpos eran examinados por eunucos, quienes verificaban su virginidad, belleza y salud. Las que no cumplían los estándares eran enviadas a mercados de esclavos o a harenes menores, donde enfrentaban destinos aún peores. Las seleccionadas para el rey pasaban por un entrenamiento riguroso. En Susa existían escuelas, donde las jóvenes aprendían a complacer al rey en todos los sentidos. Desde el arte de la danza hasta técnicas sexuales descritas en textos cuneiformes. Estas escuelas no eran lugares de aprendizaje, sino de transformación psicológica. Las chicas eran despojadas de sus nombres, idiomas y culturas. Se les asignaban nombres persas y se les prohibía hablar de sus vidas pasadas. Cualquier resistencia era castigada con azotes o aislamiento. Muchas no sobrevivían al proceso. Los registros muestran que algunas morían por el trauma o por enfermedades contraídas en los largos viajes. Las que llegaban al harén real enfrentaban un destino aún más inquietante. El harén no era un lugar de lujo, como muchos imaginan, sino una prisión dorada donde la competencia era feroz. Las concubinas vivían en un estado constante de miedo, sabiendo que un solo error podía significar su expulsión o algo peor. Los reyes como Jerjes I, famoso por la batalla de las Termópilas, tenían harenes con cientos de mujeres, pero solo unas pocas eran elegidas para compartir su lecho. Las demás vivían en una lucha constante por atención, traicionándose unas a otras para ganar el favor del rey. Los relatos de Ctesias, un médico griego en la corte persa,
describen cómo las concubinas eran obligadas a realizar actos humillantes para entretener a los nobles, desde danzas eróticas hasta rituales que rozaban lo sádico. Pero no solo las mujeres sufrían. Los hombres jóvenes también eran víctimas de prácticas perturbadoras. Los eunucos, esenciales en la corte persa, no eran solo sirvientes. Muchos eran chicos capturados en guerras o tributos, castrados para servir en el harén o como compañeros íntimos de nobles. La castración, a menudo realizada sin anestesia, tenía una tasa de mortalidad del 80%, según estimaciones basadas en textos de la época. Los que sobrevivían quedaban marcados de por vida, incapaces de formar familias o tener una vida normal. Su único propósito era servir al rey o a los sátrapas, ya fuera como guardias, administradores o, en algunos casos, como objetos sexuales. Los persas veían la castración como una forma de garantizar lealtad absoluta, pero el costo humano era devastador. Familias enteras lloraban la pérdida de sus hijos, sabiendo que nunca volverían a verlos. Los registros de Persépolis muestran que los eunucos eran tan valiosos que se les asignaban precios más altos que a las concubinas en los mercados. Pero lo más perturbador era cómo los persas normalizaban estas prácticas. La sexualidad no era un asunto privado, era una herramienta de Estado. Los reyes usaban sus harenes para consolidar alianzas, ofreciendo concubinas a líderes extranjeros como regalos diplomáticos. Estos regalos no eran actos de generosidad, eran una forma de humillar a los aliados, mostrando que el rey persa podía controlar incluso los deseos más íntimos de otros. Los textos de la época, como los de Plutarco, describen banquetes donde las concubinas eran exhibidas como trofeos, obligadas a realizar actos sexuales públicos para demostrar el poder del anfitrión. Esta exhibición no era solo entretenimiento, era una declaración de dominio. La sociedad persa, profundamente jerárquica, veía estas prácticas como un reflejo del orden divino. El rey, como representante de Ahura Mazda, tenía derecho absoluto sobre los cuerpos de sus súbditos. Pero esta mentalidad no se limitaba a la corte. En las provincias, los nobles imitaban al rey, creando sus propios harenes y exigiendo tributos similares. Las comunidades conquistadas vivían con el temor constante de perder a sus hijas e hijos. Los padres, desesperados, a veces mutilaban a sus propios hijos para hacerlos menos atractivos a los recaudadores. Imagina la desesperación de una madre cortando el rostro de su hija para salvarla de un destino peor que la muerte. Este era el mundo del imperio persa, donde el amor y la intimidad eran sacrificados en el altar del poder. El imperio persa no solo controlaba territorios, controlaba los cuerpos y las almas de sus súbditos. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus rituales de dormitorio era cómo convertían la sexualidad en un espectáculo público. Los banquetes reales, descritos por historiadores como Jenofonte, no eran solo cenas, eran exhibiciones de poder donde los nobles competían por demostrar quién podía ofrecer los actos más extravagantes. Las concubinas eran forzadas a realizar danzas eróticas que terminaban en actos sexuales explícitos frente a cientos de invitados. Estos eventos no eran privados, eran cuidadosamente orquestados para reforzar la jerarquía social. Los hombres de menor rango solo podían mirar, mientras que los nobles de alto rango participaban activamente, usando a las concubinas como objetos para ganar prestigio. Pero lo más perturbador era el destino de las mujeres que no complacían. Si una concubina no cumplía con las expectativas del rey o los nobles, podía ser castigada con mutilaciones o enviada a burdeles militares, donde enfrentaba abusos constantes. Los registros de Susa muestran listas detalladas de mujeres descartadas, un eufemismo para aquellas que eran vendidas o ejecutadas. La vida en el harén era una pesadilla disfrazada de lujo. Las concubinas no tenían derechos, eran propiedad del rey. Si una quedaba embarazada, su hijo pertenecía al Estado, y a menudo era criado para servir como eunuco o soldado. Las madres que daban a luz a niños no deseados enfrentaban la posibilidad de verlos asesinados al nacer, especialmente si el rey sospechaba que no eran suyos. Los textos de Heródoto mencionan casos de concubinas ejecutadas por rumores de infidelidad
aunque no tuvieran control sobre sus propios cuerpos. Pero la crueldad no terminaba ahí. Los persas tenían un sistema de purificación para las concubinas nuevas, que implicaba rituales religiosos, donde eran bañadas en aceites y expuestas a humillaciones públicas para limpiar sus orígenes extranjeros. Estos rituales, descritos en tablillas cuneiformes, podían incluir flagelaciones o actos sexuales forzados frente a sacerdotes zoroastrianos, quienes creían que estas prácticas aseguraban la sumisión espiritual. La religión, lejos de ser un refugio, era una herramienta de opresión. Los sacerdotes justificaban estas prácticas diciendo que el rey, como elegido de Ahura Mazda, tenía derecho divino sobre sus súbditos, incluyendo sus cuerpos. Pero no solo las mujeres sufrían. Los hombres jóvenes, especialmente los capturados en guerras, enfrentaban destinos igualmente horrendos. Algunos eran seleccionados para ser compañeros de los nobles, un eufemismo para roles sexuales subordinados. Los textos griegos, como los de Ctesias, describen cómo los nobles persas mantenían cortes de chicos jóvenes, entrenados para complacer en privado y en público. Estos chicos, a menudo de 12 a 16 años, eran despojados de su identidad y convertidos en objetos de deseo. Los que resistían eran castigados con torturas que incluían quemaduras o mutilaciones genitales parciales, diseñadas para humillar sin destruir su utilidad. La sociedad persa veía estas prácticas como normales, incluso necesarias, para mantener el orden. Pero el impacto psicológico era devastador. Los sobrevivientes de estos abusos crecían sin la capacidad de formar relaciones normales. Las concubinas que envejecían eran descartadas sin piedad, a menudo vendidas a mercados de esclavos o abandonadas en las calles de Babilonia. Los eunucos, por su parte, vivían vidas de aislamiento, sin familias ni futuro. Si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. Pero sigamos. El comercio de esclavos sexuales era una industria masiva en el imperio persa. Los mercados de Susa y Ecbatana operaban como centros comerciales modernos, con catálogos detallados de personas. Las mujeres eran clasificadas por edad, origen y habilidades sexuales, con precios que variaban según su calidad. Una virgen de Lidia podía costar el equivalente a 200 monedas de plata, mientras que una mujer entrenada en el arte de la seducción podía alcanzar las 1000. Los hombres jóvenes también tenían su propio mercado, especialmente los eunucos, que eran considerados un lujo. Los registros de Persépolis muestran transacciones donde se compraban cientos de esclavos para un solo banquete real. Este comercio no era un secreto, era una fuente de ingresos crucial para el imperio. Las campañas militares, como las de Ciro el Grande, incluían planes específicos para capturar mujeres y niños, que luego eran vendidos o distribuidos entre los nobles. Los generales recibían bonificaciones en forma de esclavos sexuales, un incentivo para conquistar más territorios. Pero lo más inquietante era cómo estas prácticas se extendían más allá de la corte. En las ciudades persas, los burdeles eran regulados por el Estado, y muchos estaban llenos de mujeres y chicos descartados del harén real. Estos lugares eran descritos por viajeros griegos como infiernos en la tierra, donde los esclavos enfrentaban abusos diarios sin esperanza de escape. La ley persa no ofrecía protección alguna. Violar a una mujer libre era un delito grave, pero violar a una esclava solo implicaba una multa, como si hubieras dañado una propiedad. Este sistema legal reflejaba una mentalidad donde los esclavos no eran humanos, sino objetos. Los niños nacidos de estas uniones enfrentaban destinos aún más oscuros. Muchos eran sacrificados al nacer, especialmente si eran mestizos, para mantener la pureza de la élite persa. Los que sobrevivían eran criados para servir, perpetuando el ciclo de explotación. Pero lo más perturbador era cómo los persas usaban la sexualidad como arma psicológica. Los rituales de dormitorio no eran solo sobre placer, eran sobre control. Los nobles obligaban a sus esclavos a participar en actos públicos para humillarlos, reforzando la idea de que no tenían autonomía. En algunos casos, las esposas de los enemigos derrotados eran forzadas a actuar en banquetes como un recordatorio del poder persa.
Estas mujeres, una vez reinas o nobles, eran reducidas a objetos de entretenimiento, su sufrimiento exhibido como un trofeo. Los textos de la época describen cómo estas prácticas no solo destruían a las víctimas, sino que también corrompían a los perpetradores, quienes perdían toda capacidad de empatía. La sociedad persa, obsesionada con el poder, veía la sexualidad como una extensión de la conquista. Cada acto íntimo era una reafirmación de la supremacía del rey y sus nobles, un recordatorio de que nadie, ni siquiera en la privacidad del dormitorio, estaba a salvo de su control. El imperio persa no solo dominaba a través de ejércitos, controlaba los deseos más íntimos de sus súbditos. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus rituales de dormitorio era cómo se integraban en los rituales religiosos. En el zoroastrismo, la religión oficial del imperio, el rey era visto como un ser divino, y sus deseos sexuales se consideraban una extensión de su voluntad sagrada. Los sacerdotes, lejos de cuestionar estas prácticas, las justificaban con textos religiosos que glorificaban la sumisión al rey. Las concubinas eran vistas como ofrendas a Ahura Mazda, y sus sufrimientos eran considerados un sacrificio necesario para la gloria del imperio. Los rituales sexuales en los templos, descritos por arqueólogos que estudiaron tablillas cuneiformes, eran particularmente perturbadores. Las jóvenes eran llevadas a santuarios donde debían servir a los nobles en ceremonias que mezclaban sexo y religión. Estas ceremonias podían incluir flagelaciones rituales, donde las víctimas eran golpeadas mientras los sacerdotes cantaban himnos. El dolor, según los textos, era una forma de purificar el alma y asegurar la lealtad al rey. Pero estas prácticas no eran solo religiosas, eran políticas. El rey usaba el sexo para consolidar su poder, ofreciendo concubinas a sus aliados como recompensa por su lealtad. Los registros de Darío I muestran que enviaba mujeres entrenadas a los sátrapas como una forma de asegurar su obediencia. Estas mujeres no tenían opción. Eran herramientas diplomáticas, usadas para sellar alianzas o apaciguar rebeliones. Pero el destino de estas mujeres era solo una parte del horror. Los chicos jóvenes, especialmente los capturados en regiones como Grecia o Egipto, enfrentaban un sistema igualmente cruel. Los favoritos del rey, como se les llamaba, eran seleccionados por su belleza y entrenados para servir en la corte. Estos chicos, a menudo de apenas 10 años, eran sometidos a un proceso de feminización, donde se les obligaba a vestirse como mujeres y actuar en banquetes. Los textos de Ctesias describen cómo estos chicos eran tratados como concubinas, usados por los nobles en orgías que duraban días. Los que se resistían eran castigados con torturas públicas, diseñadas para quebrar su espíritu. Algunos eran obligados a presenciar la ejecución de sus compañeros como advertencia. La crueldad de estas prácticas era deliberada. Los persas creían que el miedo mantenía el orden, y el dormitorio era solo otro campo de batalla. Las concubinas que sobrevivían a los primeros años en el harén enfrentaban una competencia brutal. Solo las más hábiles o carismáticas podían ascender al estatus de esposa favorita, un título que ofrecía algo de seguridad, pero nunca libertad. Las demás vivían en un estado de paranoia constante, sabiendo que un solo desliz podía enviarlas al mercado de esclavos o a la muerte. Los registros muestran que algunas concubinas se aliaban para sabotear a sus rivales, denunciándolas por supuesta deslealtad. Estas traiciones eran fomentadas por los eunucos, quienes actuaban como espías del rey dentro del harén. Pero los eunucos mismos eran víctimas. Muchos eran niños capturados en guerras, castrados para asegurar su lealtad. La castración, realizada por cirujanos en condiciones primitivas, era un proceso tan brutal que muchos morían de infecciones o shock. Los sobrevivientes eran entrenados para servir en el harén, donde vigilaban a las concubinas, y en algunos casos participaban en los rituales sexuales. Los textos de Persépolis mencionan eunucos que alcanzaban posiciones de poder, pero siempre a costa de su humanidad. Su existencia era un recordatorio constante del precio de la lealtad al rey. Pero lo más inquietante era cómo estas prácticas se normalizaban.
Los persas creían que el control sexual era esencial para mantener el orden social. Los niños crecían viendo mercados de esclavos en cada ciudad, donde las personas eran compradas y vendidas como ganado. Los jóvenes aprendían que el cuerpo humano era una mercancía y que el placer del rey estaba por encima de todo. Esta mentalidad se reforzaba a través de la educación religiosa, que enseñaba que resistir al rey era resistir a Dios. Los textos zoroastrianos de la época, aunque fragmentarios, sugieren que los sacerdotes veían el harén como un microcosmos del imperio, donde cada acto de sumisión reflejaba la obediencia al orden divino. Pero esta normalización tenía un costo. Las comunidades conquistadas vivían en un estado de terror constante. Los padres mutilaban a sus hijos para protegerlos de los recaudadores, cortando narices o rompiendo dedos para hacerlos menos atractivos. Los relatos de Heródoto describen aldeas enteras que se rebelaban contra los tributos humanos, solo para ser aplastadas por el ejército persa. Estas rebeliones eran castigadas con una crueldad implacable. Los líderes eran ejecutados en espectáculos públicos que incluían torturas sexuales diseñadas para humillar. Los persas no solo conquistaban tierras, conquistaban cuerpos y mentes. Los banquetes reales eran otro escenario de horror. Los nobles competían por ofrecer los espectáculos más decadentes, usando esclavos para realizar actos que los griegos describían como indecibles. Estos eventos no eran solo sobre placer, eran demostraciones de poder. Un noble que podía ofrecer un banquete con docenas de concubinas y chicos jóvenes era visto como más poderoso que sus rivales. Pero para los esclavos, estos eventos eran una pesadilla. Muchos eran forzados a consumir drogas o alcohol para hacerlos más complacientes, según los textos de Jenofonte. Los que se negaban eran torturados en público, sus gritos usados para entretener a la multitud. La economía del imperio dependía en parte de este sistema. El comercio de esclavos sexuales generaba ingresos masivos, financiando palacios y campañas militares. Los registros de Ecbatana muestran que los sátrapas pagaban impuestos en forma de esclavos, que luego eran redistribuidos o vendidos. Este sistema era tan eficiente que los persas tenían rutas comerciales dedicadas al tráfico humano, conectando Susa con Egipto y la India. Pero detrás de cada número en esos registros había una tragedia humana. Cada esclavo era una persona arrancada de su hogar, despojada de su identidad y reducida a un objeto. Los persas habían perfeccionado un sistema donde la sexualidad no era un acto de amor, sino una herramienta de opresión, diseñada para mantener a millones bajo control. El imperio persa convirtió la sexualidad en un arma de Estado, pero lo más aterrador era cómo estas prácticas se integraban en la vida cotidiana. Los rituales de dormitorio no eran solo para la élite. Se filtraban a todos los niveles de la sociedad. Los nobles menores, imitando al rey, creaban sus propios harenes, exigiendo tributos de las aldeas bajo su control. Los registros de Persépolis muestran que los sátrapas mantenían casas de placer, donde esclavos de ambos sexos eran entrenados para servir a los invitados. Estas casas eran versiones más pequeñas de los harenes reales, pero igual de crueles. Las mujeres y chicos enviados allí enfrentaban abusos constantes, sin esperanza de escape. Los textos de Ctesias describen cómo los nobles organizaban competencias entre esclavos, forzándolos a realizar actos sexuales para determinar quién era el más hábil. Los perdedores eran castigados con mutilaciones o enviados a trabajos forzados. Pero esta crueldad no era solo física, era psicológica. Los esclavos eran deshumanizados sistemáticamente, tratados como objetos sin voluntad propia. Los persas creían que esta deshumanización era necesaria para mantener el orden social. Los niños nacidos en estos harenes enfrentaban destinos particularmente sombríos. Muchos eran separados de sus madres al nacer y criados como esclavos, sin conocer su origen. Los que mostraban belleza eran destinados al mismo ciclo de explotación que sus padres. Los registros muestran que algunos niños eran castrados al nacer, para garantizar su utilidad futura como eunucos. Esta práctica, aunque menos común que en el Imperio Otomano, era igualmente brutal. Los textos de la época estiman que solo el 20% de los niños sobrevivía a la castración, y los que lo hacían vivían con cicatrices físicas y emocionales permanentes.
Pero la sexualidad en el imperio persa no solo era sobre explotación, era sobre control político. Los reyes usaban el sexo para manipular a sus rivales. Los textos de Plutarco cuentan cómo Darío I ofrecía concubinas a los líderes rebeldes como una forma de apaciguarlos, solo para usarlas como espías. Estas mujeres, entrenadas en el arte de la seducción, recopilaban información que luego se usaba para chantajear o ejecutar a los traidores. Este sistema convertía el dormitorio en un campo de espionaje, donde nadie estaba a salvo. Las concubinas, aunque víctimas, eran forzadas a participar en estas intrigas, sabiendo que un paso en falso podía costarles la vida. Pero lo más perturbador era cómo los persas usaban la sexualidad como castigo. Los enemigos derrotados no solo eran ejecutados, eran humillados sexualmente en público. Los registros de Susa describen ejecuciones donde los prisioneros eran forzados a realizar actos sexuales antes de morir, todo mientras la multitud vitoreaba. Estas exhibiciones no eran solo sobre castigo, eran sobre demostrar el poder absoluto del rey. Los persas creían que humillar el cuerpo de un enemigo era humillar su alma, asegurando que su espíritu no encontrara paz en el más allá. Esta creencia, arraigada en el zoroastrismo, convertía el sexo en una herramienta de guerra espiritual. Pero no todos los rituales eran violentos. Algunos eran sutilmente crueles, diseñados para quebrar la voluntad de las víctimas sin dejar marcas físicas. Las concubinas nuevas, por ejemplo, eran sometidas a ritos de iniciación, donde debían servir a varios nobles en una sola noche, un proceso descrito por Ctesias como purificación a través de la sumisión. Estos ritos podían durar días, dejando a las víctimas exhaustas y traumatizadas. Los que sobrevivían eran considerados aptos para el harén, pero el costo psicológico era inmenso. Muchas concubinas desarrollaban trastornos mentales, descritos en textos antiguos como melancolía o locura. Los persas no ofrecían tratamiento, las víctimas eran simplemente reemplazadas. Este ciclo de reemplazo era una parte clave del sistema. Los harenes reales necesitaban un suministro constante de nuevos esclavos, lo que impulsaba las campañas militares. Los generales, como los de Ciro el Grande, planificaban incursiones con el objetivo explícito de capturar mujeres y niños. Los registros de Ecbatana muestran que una sola campaña podía generar miles de esclavos, muchos de los cuales eran enviados directamente a los mercados sexuales. Este comercio era tan lucrativo que los persas establecieron rutas específicas para transportar esclavos desde regiones como Egipto y la India hasta Susa. Pero el impacto de estas prácticas iba más allá de las víctimas inmediatas. Las comunidades conquistadas vivían en un estado de terror constante. Los padres, sabiendo que sus hijos podían ser tomados, a veces los escondían en cuevas o los enviaban a tierras lejanas. Los relatos de Heródoto describen aldeas que se vaciaban antes de la llegada de los recaudadores, solo para ser perseguidas por el ejército persa. Estas persecuciones eran brutales, con aldeas enteras quemadas como advertencia. Los persas no solo querían esclavos, querían enviar un mensaje. Nadie podía escapar de su poder. Pero lo más inquietante era cómo estas prácticas se normalizaban en la sociedad persa. Los niños crecían viendo mercados de esclavos en cada esquina, aprendiendo que los cuerpos humanos eran mercancías. Los jóvenes nobles eran entrenados para ver a los esclavos como objetos de placer, no como personas. Esta mentalidad era reforzada por la religión, que enseñaba que el rey tenía derecho divino sobre todos sus súbditos. Los textos zoroastrianos, aunque fragmentarios, sugieren que los sacerdotes veían el harén como una extensión del poder divino, un lugar donde la voluntad del rey era incuestionable. Pero esta normalización tenía un costo humano inmenso. Las familias de las víctimas vivían con el dolor de no saber qué había pasado con sus seres queridos. Los padres que perdían a sus hijas o hijos nunca recibían noticias. Los esclavos eran enviados a cientos de kilómetros, donde perdían su idioma y su identidad. Los registros muestran que los persas movían a los esclavos deliberadamente lejos de sus hogares para evitar fugas. Un chico de Grecia podía terminar en Persépolis,
rodeado de personas que no hablaban su idioma, sin esperanza de volver a casa. Esta separación era una forma de tortura psicológica, diseñada para destruir cualquier conexión con el pasado. Los persas habían perfeccionado un sistema donde la sexualidad no era un acto de amor, sino una herramienta de dominación, usada para controlar a millones de personas a través del miedo y la humillación. El imperio persa no solo explotaba los cuerpos, destruía las almas. Uno de los aspectos más perturbadores de sus rituales de dormitorio era cómo se usaban para quebrar la identidad de las víctimas. Las concubinas, por ejemplo, no solo eran despojadas de sus nombres, eran forzadas a adoptar identidades persas completas, desde su ropa hasta su forma de hablar. Los textos de Ctesias describen cómo las mujeres eran obligadas a renunciar a sus dioses y participar en rituales zoroastrianos que las humillaban, como arrodillarse ante estatuas de Ahura Mazda mientras eran azotadas. Estos rituales no eran solo religiosos, eran una forma de borrar la identidad cultural de las víctimas, convirtiéndolas en extensiones del poder persa. Pero esta transformación no era solo para las mujeres. Los chicos jóvenes, especialmente los destinados a ser eunucos o compañeros, enfrentaban un proceso similar. Eran forzados a olvidar sus lenguas nativas y a adoptar nombres persas que reflejaban su nuevo estatus. Los registros de Susa muestran listas de chicos renombrados con términos como flor o luz, eufemismos que escondían su verdadera función. Estos chicos eran entrenados en artes sexuales desde una edad temprana, a menudo por eunucos mayores que habían sobrevivido al mismo sistema. El entrenamiento incluía aprender a complacer a los nobles en banquetes, donde debían actuar con una sumisión absoluta. Los que mostraban resistencia eran castigados con torturas que incluían privación de sueño o hambre. Pero lo más inquietante era cómo los persas usaban la sexualidad para dividir a las comunidades conquistadas. Los reyes ofrecían esclavos sexuales como regalos a los líderes locales, creando una red de complicidad. Estos líderes, al aceptar los regalos, se convertían en parte del sistema, traicionando a sus propias comunidades. Los textos de Plutarco describen cómo algunos líderes griegos, por ejemplo, aceptaban concubinas persas a cambio de lealtad, sabiendo que estas mujeres eran víctimas de captura. Esta estrategia no solo aseguraba la obediencia, también destruía la confianza dentro de las comunidades, ya que nadie sabía quién podía traicionarlos. Pero el dormitorio también era un lugar de intriga política. Las concubinas, aunque esclavas, a veces jugaban roles clave en las luchas de poder. Los registros de Persépolis muestran que algunas concubinas se convertían en espías del rey, recopilando información sobre los nobles durante los encuentros íntimos. Estas mujeres caminaban una línea peligrosa. Si eran descubiertas, enfrentaban la muerte, pero si tenían éxito, podían ganar un estatus temporal de favoritas. Sin embargo, este estatus nunca era seguro. Los reyes, como Jerjes I, eran conocidos por su paranoia, ejecutando concubinas por sospechas de traición. Los textos de Heródoto cuentan la historia de una concubina que fue torturada durante días por negarse a revelar secretos de un noble, solo para ser ejecutada cuando se descubrió que no sabía nada. Este ciclo de traición y castigo era deliberado, diseñado para mantener a todos en un estado de miedo constante. Pero no solo los esclavos sufrían. Los nobles persas, aunque perpetradores, también eran víctimas de este sistema. La obsesión por demostrar poder a través de la sexualidad los llevaba a excesos que destruían su propia humanidad. Los textos de Jenofonte describen banquetes donde los nobles consumían drogas para prolongar sus orgías, a menudo colapsando por el agotamiento. Algunos morían durante estos eventos, víctimas de su propia decadencia. Pero para los esclavos, no había escape. Los que envejecían eran descartados sin piedad, vendidos a burdeles o abandonados. Los registros muestran que algunas mujeres eran enviadas a trabajar en minas o campos, donde morían rápidamente por las duras condiciones. Los eunucos enfrentaban un destino similar. Los que perdían su utilidad eran exiliados a provincias lejanas, donde vivían como parias.
Este sistema de descarte era una parte clave del imperio, asegurando que solo los jóvenes y bellos permanecieran en el harén. Pero lo más perturbador era cómo los persas usaban la sexualidad como espectáculo público. Los festivales reales, como los descritos por Ctesias, incluían exhibiciones donde esclavos eran forzados a realizar actos sexuales frente a miles de personas. Estos eventos no eran solo entretenimiento, eran una demostración del poder absoluto del rey. La multitud, condicionada por años de indoctrinación, veía estas exhibiciones como normales, incluso celebrándolas. Los niños que crecían en estas ciudades aprendían que la humillación sexual era una parte natural de la vida. Esta normalización era reforzada por la religión, que enseñaba que el rey era un dios viviente y que sus deseos eran sagrados. Pero esta mentalidad tenía un costo. Las comunidades conquistadas vivían con el trauma constante de perder a sus seres queridos. Los padres que no podían proteger a sus hijos se enfrentaban a una culpa insoportable. Los relatos de Heródoto describen aldeas donde las familias se reunían en secreto para rezar por los hijos que habían sido tomados, sabiendo que probablemente nunca los volverían a ver. Estas oraciones eran un acto de resistencia, pero también un recordatorio de su impotencia. Los persas habían creado un sistema donde el amor y la familia eran armas de control, usadas para mantener a millones bajo su dominio. Pero el impacto de estas prácticas iba más allá de las víctimas inmediatas. La economía del imperio dependía del comercio de esclavos sexuales, que generaba ingresos comparables a los impuestos. Los registros de Ecbatana muestran que los sátrapas competían por enviar los mejores esclavos al rey, sabiendo que esto les ganaría favor. Este sistema incentivaba la captura de más personas, alimentando un ciclo interminable de conquista y explotación. Las rutas comerciales, como las que conectaban Susa con Babilonia, estaban llenas de caravanas de esclavos, muchos de los cuales morían en el camino. Pero para los persas, estas muertes eran solo un costo del negocio. Los textos de la época muestran una frialdad burocrática. Los esclavos muertos eran registrados como pérdidas en los libros, al igual que el ganado o las mercancías dañadas. Este sistema era tan eficiente que los persas podían predecir cuántos esclavos necesitarían cada año, planificando sus campañas en consecuencia. Pero detrás de cada número en esos registros había una tragedia humana. Cada esclavo era una persona con sueños, familias y esperanzas, todo destruido por un imperio que veía la sexualidad como una herramienta de poder. Los persas habían creado un mundo donde la intimidad no existía. Solo existía la dominación, el miedo y la sumisión. El imperio persa no solo controlaba los cuerpos, controlaba las mentes. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus rituales de dormitorio era cómo se usaban para perpetuar un ciclo de trauma. Los esclavos que sobrevivían al harén o a los banquetes reales a menudo se convertían en los próximos perpetradores. Los registros de Susa muestran que algunas concubinas, después de años de servicio, eran puestas a cargo de entrenar a las nuevas, enseñándoles las mismas técnicas que las habían destruido. Los eunucos, por su parte, se convertían en los recaudadores de tributos, seleccionando a los niños más bellos de las aldeas, tal como ellos mismos habían sido seleccionados. Este ciclo era deliberado. Los persas sabían que las víctimas que se adaptaban al sistema eran las más leales, porque no tenían nada más que perder. Pero este proceso no solo destruía a los individuos, destruía comunidades enteras. Las aldeas conquistadas vivían con el miedo constante de los recaudadores, sabiendo que podían perder a sus hijos en cualquier momento. Los textos de Heródoto describen cómo algunas comunidades intentaban sobornar a los oficiales persas con oro o ganado, solo para descubrir que los tributos humanos no eran negociables. Estas comunidades se desmoronaban bajo la presión, con familias divididas y confianza rota. Pero lo más inquietante era cómo los persas usaban la sexualidad como propaganda. Los reyes, como Ciro el Grande, organizaban desfiles donde los esclavos sexuales eran exhibidos como trofeos, mostrando el poder del imperio. Estos desfiles no eran solo para los nobles, eran públicos, diseñados para enseñar a la población que resistir al rey era inútil.
Los textos de Jenofonte describen cómo las multitudes vitoreaban mientras las concubinas eran llevadas en cadenas doradas, un espectáculo que mezclaba glamour y horror. Pero para las víctimas, estos eventos eran una humillación pública, un recordatorio de que no tenían control sobre sus cuerpos. La religión jugaba un papel clave en esta propaganda. Los sacerdotes zoroastrianos enseñaban que el harén era un reflejo del orden divino y que las concubinas eran ofrendas sagradas. Esta ideología convertía el abuso en un acto de piedad, justificando horrores que incluso los griegos, acostumbrados a sus propias prácticas, encontraban perturbadores. Pero no todos aceptaban esta narrativa. Los registros muestran que algunas concubinas intentaban resistir, ya fuera negándose a participar en los rituales o intentando escapar. Estas rebeliones eran raras y casi siempre terminaban en tragedia. Los textos de Ctesias cuentan la historia de una concubina que intentó envenenar a un noble durante un banquete, solo para ser capturada y torturada frente a la corte. Su castigo, descrito en detalle, incluía mutilaciones sexuales diseñadas para servir como advertencia. Estas historias eran contadas y recontadas, asegurando que otras concubinas no intentaran lo mismo. Pero la resistencia no siempre era tan dramática. Algunas víctimas encontraban formas sutiles de preservar su humanidad, como compartir historias de sus hogares en secreto o rezar a sus dioses prohibidos. Estos pequeños actos eran peligrosos. Los eunucos, siempre vigilantes, informaban cualquier señal de desobediencia. Pero para muchos, estas pequeñas rebeliones eran lo único que los mantenía cuerdos. El impacto psicológico de estas prácticas era inmenso. Los sobrevivientes del harén vivían con traumas que los perseguían toda la vida. Los textos de Plutarco describen concubinas que, incluso después de ser liberadas, no podían formar relaciones normales, marcadas por el miedo y la desconfianza. Los eunucos, por su parte, eran parias en la sociedad, incapaces de integrarse en un mundo que los veía como menos que humanos. Pero el sistema persa no solo destruía a las víctimas, corrompía a toda la sociedad. Los nobles, criados en un ambiente de decadencia, perdían la capacidad de empatía. Los textos de Jenofonte describen cómo algunos nobles se obsesionaban con sus esclavos, gastando fortunas en banquetes que terminaban en orgías violentas. Esta obsesión los hacía vulnerables, y los reyes lo sabían. Los registros muestran que Darío I usaba esta debilidad para manipular a los nobles, ofreciéndoles esclavos para mantenerlos distraídos mientras él consolidaba su poder. Pero el costo humano de estas prácticas era incalculable. Las familias de las víctimas vivían con un dolor que nunca sanaba. Los padres que perdían a sus hijos nunca sabían si estaban vivos o muertos, y muchos morían esperando un reencuentro que nunca llegaba. Los textos de Heródoto describen aldeas donde los ancianos contaban historias de los niños perdidos, manteniendo viva su memoria a pesar de la opresión persa. Estas historias eran un acto de resistencia, pero también un recordatorio del poder abrumador del imperio. La economía persa, construida en parte sobre el comercio de esclavos sexuales, era un reflejo de esta crueldad. Los registros de Ecbatana muestran que los ingresos del tráfico humano financiaban palacios, ejércitos y templos. Pero este sistema no podía durar para siempre. A medida que el imperio persa comenzaba a declinar en el siglo IV a.C., estas prácticas dejaron cicatrices profundas. Las comunidades conquistadas, traumatizadas por siglos de explotación, se rebelaban cada vez con más fuerza. Los textos de Plutarco cuentan cómo las rebeliones en Egipto y Grecia fueron alimentadas por el odio a los tributos humanos. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio en el 330 a.C., encontró un sistema al borde del colapso, sostenido solo por el miedo. Pero las cicatrices de estas prácticas no desaparecieron con el imperio. Los patrones de explotación sexual, normalizados durante siglos, influenciaron a los reinos que sucedieron a los persas. Los textos de la época helenística muestran que los reyes griegos adoptaron algunas de estas prácticas, perpetuando el ciclo de abuso. Hoy, al mirar este capítulo oscuro de la historia, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre el poder, la explotación y la fragilidad de la humanidad.
Los rituales de dormitorio del Imperio Persa no eran solo prácticas sexuales. Eran un sistema diseñado para destruir la dignidad humana y mantener a millones bajo control. Los registros están ahí, en tablillas cuneiformes y textos griegos, esperando a los historiadores valientes que quieran enfrentarlos. La evidencia arqueológica, encontrada en sitios como Susa y Persépolis, confirma estas historias de horror. Los persas crearon un mundo donde el amor y la intimidad eran armas, y las consecuencias de ese mundo aún resuenan hoy. Comprender estas prácticas no es solo sobre condenar el pasado, es sobre reconocer cómo el poder puede corromper los aspectos más íntimos de la experiencia humana. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.